Muy bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla, el ingeniero Carlos Parra Urdaneta. Les doy la bienvenida a nombre de mi firma de consultoría CPU Ingenieros Consultores, porque, bueno, estamos iniciando con la segunda conferencia de este año 2025 y, bueno, qué mejor persona y profesional de prestigio tener en esta conferencia de febrero a mi buena amiga, la doctora Betty Flores Vila, que nos va a estar compartiendo un tema de alto impacto en los contratos internacionales. Como ustedes pueden observar, la conferencia se titula La gestión de riesgos de contratos internacionales y su impacto en la resolución de conflictos. Muy bien. Bueno, señores, independientemente de que ustedes conozcan a la doctora, ok, siempre es bueno presentarla. Eh, Betty es gestora de proyectos complejos, actualmente gerente de Project Management Office, mejor conocido como una PMO, en CCECC, yo la conozco como China Civil, empresa constructora multinacional, con 50 años operando a nivel mundial. De igual manera, Betty Flores es abogada de profesión con grado de magíster en Economía, Regulación y Política de Competencia por la Universidad de Barcelona. De igual manera, es magíster en Gestión Pública, especializada en proyectos de inversión por la Universidad del Pacífico. Tiene una especialización en arbitraje por la Universidad Católica, posgrado en contrataciones de obras, servicios y bienes por la Universidad de Lima, administración y renegociación de concesiones por ESAN, Graduate School of Business, gestión de adquisiciones aplicando políticas de organismos multilaterales y contrato FIDI por la Universidad del Pacífico. Project Management for Treasury y es profesional por el Banco Interamericano de Desarrollo y especialización en Construction Law Summer School en University of Cambridge. Muy bien, señores, a partir de este momento le entrego el mando a la doctora Betty. Adelante, por favor. A partir de este momento tienes todo el control. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por este espacio y por su tiempo. Nuevamente los invito a que tengamos una participación dinámica y proactiva porque de lo que se trata es enriquecernos estas 2 horas que vamos a compartir algunas ideas, compartir algunas prácticas a nivel de contratos internacionales. Los contratos internacionales tienen un alto estándar, tales como el contrato NEC y FIDIC. Entonces es importante que reconozcamos cuál es el rol que, que tiene la gestión de riesgos en la ejecución de proyectos. Vamos a abordar los principios elementales de la asignación de riesgos en los contratos FIDIC y NEC. Vamos a abordar las causas principales de la alteración de la asignación de riesgos, el impacto de la conducta contractual de las partes, cómo influye para la alteración de la asignación de riesgos y cómo impacta en el proyecto la conducta de las partes. Y bueno, finalmente vamos a esbozar, y creo que esto lo vamos a hacer de manera conjunta, cuáles serían las estrategias para prevenir los conflictos, mitigando los fallos de la gestión de riesgos, porque si la gestión de riesgos es una herramienta potente para prevenir conflictos, ya sea en la ejecución de proyectos independientemente de que sea un contrato NEC, FIDIC o de norma nacional. E incluso obras por impuestos o cualquier otro mecanismo, APPs, concesiones. Entonces, vamos a entrar a abordar algunos puntos y con toda la confianza los invito
a que haya una participación activa, por favor, después de la ponencia. Bien. Sendos estudios y reportes de la industria constructiva, tales como el informe Pulse of the Profession del PMI, Project Management Institute, los estudios de McKinsey Company, el informe global de construcción de KPMG, los estudios de Oxford University, sugieren que aproximadamente entre el 50 al 60% de los proyectos de construcción no cumplen con los objetivos iniciales en términos de presupuesto, plazo o calidad. Betty, disculpa, pero vemos que no están compartiendo tu presentación. ¿No está corriendo? No, Acá sí corre. Uy, no te vemos aquí o no observamos que estás compartiendo tu me, presentación. Así como me decirte así. podrían... Está bien, gracias. A ver, voy a... Sí, porque hace pocos minutos hicimos una prueba y Sí, pudiste claro, a entrar ver, sin ningún qué inconveniente. raro. A ver, vamos a ver si ahora se está dando... A ver, yo creo que ahora sí. Por favor, me comentan. Yo pensé que ya estaba... Listo, ahora sí. Perfecto. Ajá. Adelante, por favor. Estamos acá. Ok. Entonces, lo que les decía es que sendos estudios a nivel mundial dan cuenta de que entre el 50 y 60% de los proyectos de construcción no cumplen sus objetivos y utilizan un término que es duro, ¿no? Son proyectos que han fracasado, ya sea en términos de costo, plazo o calidad. Existe una encuesta que se desarrolló en el 2000, en el rango 2000-2021, y este estudio lo desarrolla Inglaterra a nivel mundial para investigar cuál es el porcentaje de los proyectos exitosos. Este estudio fue actualizado en el 2023 y finalmente dan cuenta de que la tasa de éxito de los grandes proyectos de construcción e ingeniería, la más alta está en África, en América del Norte, y bueno, finalmente en Asia y Oceanía la tasa de éxito es del 30%, se reduce, mientras que en Europa y Oriente Medio la tasa de éxito es ligeramente superior. Y nos llama la atención, en principio, que el primer estudio que desarrollan no logran identificar el porcentaje de éxito, a sincerarlo, de Sudamérica. Ahora, en la actualización del estudio, identifican un porcentaje de 20 a 30%, muy bajo a nivel mundial. Eso quiere decir que los proyectos que se ejecutan en Sudamérica son los proyectos que no cumplen con los objetivos, proyectos paralizados, proyectos que tienen impactos en costo, en plazo, en calidad. Bien, estos indicadores, es un indicador general, pero es importante abordarlos porque refleja un problema. Y no necesariamente se trata de qué mecanismo contractual utilizas, ¿no? Sabemos que los problemas que enfrentamos a nivel de Sudamérica son estructurales. Y uno de los problemas es el mal endémico témico de la corrupción, todos lo sabemos. Pues bien, ¿cuáles son las causas de este bajo porcentaje de éxito en Sudamérica? ¿Cuáles son las causas? Creería que es bueno, y me gustaría escucharlos desde su experiencia, porque sé que se han integrado personas de distintos países, desde su experiencia, ¿a qué causa le atribuye que el porcentaje de éxito de los proyectos de construcción ejecutados en Sudamérica son los que están influenciando de manera negativa? ¿Alguien quisiera participar, por favor, dentro de su experiencia? Sí. Oh, Ajá, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? noches. ¿Se escucha? Sí, sí, te ¿Me escuchan escuchamos. bien? Sí. Estamos escuchándote, Miguel. Adelante, por favor. Miguel, Bien. ¿qué tal? Qué gusto. La atención creo que es en el inicio, cuando se plantean las hipótesis justamente
de tiempo y de costo, como para lograr que los proyectos se aprueben, se es muy optimista, digamos, en el inicio. Excelente, Miguel. Yo creo que has tocado un Ese punto es muy importante. un punto que a mí se me ocurre en este momento. En la fase preinversión. No sé si... te aporto eso, no sé si alguien quiere aportar. Sí, ese sería mi aporte. No sé si alguien Está quiere aportar algo perfecto. más. Es que vamos a partir de identificar en todo el ciclo de proyecto donde hay mayor incidencia de cómo nos impacta el hecho de que no implementemos adecuadamente una correcta gestión de riesgos. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia, por favor? John. ¿Qué tal, John? Buenas noches, ingeniera. Doctora Betty, ¿cómo está? Sé que está cambiando de carrera ya. Sí, ¿cómo está? Te Buenas. escuchamos. Yo creo que el porcentaje de éxitos, el bajo porcentaje de éxitos acá en Sudamérica durante el proceso, ¿no? Encontrar servicios ocultos que no necesariamente obedecen quizás a una inadecuada gestión de riesgos, sino al contexto ya de la sociedad en sí, ¿no? Encontrar tuberías clandestinas, que los planos no cuadren con el contexto de lo que plantean el expediente. Eso también hace que haya sobrecostos y quizás los proyectos no se logren terminar. Correcto, correcto. Entonces estamos hablando ya en la fase de ejecución, ¿no? Si no Sí, es tenemos correcto. dimensionado el alcance, si está indefinido, esos aspectos van a impactar a futuro, durante el desarrollo del proyecto. ¿Alguien más quisiera intervenir? Pues bien, coincido con lo que manifestaron sus compañeros, o sea, los fallos en la ejecución de proyectos de infraestructura tienen un impacto en la gestión de resolución de conflictos. Si nosotros no identificamos, primero, si no implementamos mecanismos para que de manera correcta se gestionen los riesgos desde la fase de preinversión, y aquí voy a compartir, a ver, la otra diapositiva. Ok, entonces es importante tener en cuenta, este es el ciclo de los proyectos de inversión, todos lo conocemos, ¿no? La fase de preinversión, inversión, postinversión. Como ustedes saben, en la fase de preinversión se identifica la necesidad, el problema que queremos resolver. Luego se analiza y se evalúa las alternativas de solución y luego se identifica cómo se puede generar mayor rentabilidad social y es así como se plantea la solución técnica para identificar qué proyecto es el que vamos a ver, por favor, un minuto, por favor. Ok, gracias, gracias. Bueno, les decía que en la fase de preinversión, donde se identifica el proyecto de infraestructura que va a contribuir al cierre de brechas sociales. Estoy hablando de proyectos sociales porque la verdad que ese es nuestro foco principal en los estudios que hemos desarrollado. Esta fase es clave para que se pueda implementar los riesgos y eh, cuántas, cuántas personas profesionales que están involucrados en esta fase tienen dominio de la herramienta estratégica para que asegure que el proyecto sea viable, rentable y sostenible. Son tres elementos para que se pueda lograr la implementación del proyecto de infraestructura. Entonces, yo creo que esta fase, y por ahí su compañero Miguel lo manifestó, ¿no? Esto es desde la fase inicial, antes de que se ejecute el proyecto, antes de que se desarrolle incluso el diseño. Entonces, eh, la fase de preinversión es clave. Si se identifican riesgos desde el inicio, se minimizan incertidumbres, se optimizan recursos y se asegura una ejecución más eficiente y exitosa. En esta fase se definen los estudios de viabilidad, se define
el diseño. Ujú. Ok. En la fase de preinversión es donde vamos a realizar toda la planificación del proyecto. Una buena gestión de riesgos en esta fase es crucial porque va a sentar las bases para el éxito o el fracaso del proyecto. Si ustedes ven obras paralizadas, hay una alta probabilidad de que sea en la fase de preinversión que no se haya realizado los análisis que permitan la viabilidad del proyecto. Y Correcto, Betty, tenemos, disculpa, la doctora Cristina Florínez tiene levantada la mano, entendemos que quiere participar, hacer un comentario. Adelante, doctora, por favor. claro, Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias Carlos, gracias Betty. Sí, puedes Justo un poco, disculpa, puedes encender tu cámara si te es posible, de manera que tengamos un pequeño feedback, por favor. sí, claro, no hay problema. Dele, ok, No sé si perfecto. está funcionando bien la cámara, pero dame un Como tú minuto. quieras. Entonces, si no está funcionando bien, entonces ahí te vemos perfecto. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo te Perfecto. va? Muy bien, muy bien. Escuchando con mucha atención lo que dice Betty y me quedé un poco corta porque no sabía dónde levantar la mano hace un momento, pero justo en las experiencias por lo menos que existen acá en Perú a nivel de asociaciones público-privadas que se dieron en algún momento, es muy importante, ¿no? El tema de la preinversión. Y hubo un cambio normativo acá en Perú que hizo hace muchos años, hace unos años ya, que se trasladara y transfiriera el riesgo de levantar las interferencias y totales expropiaciones de todo el área al Estado antes de y en el proceso de preinversión. ¿Por qué? Porque en algún momento los contratos de APPs aquí lo que hacían era decirle al privado que él era el responsable y ese riesgo se lo trasladaban al privado, entendiendo que el privado tenía mayor gestión para poder solucionar el problema de la expropiación o la liberación de las interferencias de manera más eficiente. Sin embargo, se dieron cuenta porque justamente hay hubo un montón de proyectos que tuvieron un montón de retrasos, incluso paralizaciones, debido a que no era posible liberar todo el área. Entonces, esa es una restricción que existió y que tuvo un cambio normativo que ha permitido que los proyectos en la formulación ya intente el Estado darle una solución para que cuando ya el privado tenga la ejecución del proyecto, el proyecto en teoría debería correr mucho más rápido, ¿no? Ese era el aporte que quería hacer. Excelente, Gracias, Cristina. Gracias por Cristina. tu aporte. Y lo que dices es cierto, pero en principio, ¿a quién, cuál de las partes está alojado el riesgo de las interferencias? O sea, no debería intentarlo, porque el Estado es el responsable de asegurarse de que sea en esta etapa, que luego de darle la viabilidad se pueda implementar la obra sin mayor contratiempo. Pero si vamos con se declara la viabilidad con un avance, digamos, parcial de la liberación de interferencias, ahora tenemos problemas en distintos mecanismos contractuales, sobre todo norma nacional, con el Betty, hecho disculpa, quiero hacer un comentario en función, bajo el contexto que tú estás hablando y de hecho con lo que nos comentó Cristina Florientes. Mire, hace pocos minutos tú mencionaste el tema de lo que es la factibilidad y la viabilidad. Es un factor de mucho peso si hablamos de la etapa de preinversión. En ese sentido, todavía no hemos llegado al contrato, independientemente que sea un contrato internacional o un contrato correcto. local. ¿Ok? Y entendiendo pues que todos los contratos, por ejemplo, un contrato de obra, un contrato de construcción, está supeditado a un proyecto de ingeniería. Entonces, al inicio, en lo que podemos llamar la visualización, como uno dice aquí en Chile, la ingeniería de perfil y de hecho la ingeniería conceptual, tenemos que tomar decisiones en términos de incluso prefactibilidad, factibilidad y de viabilidad. ¿Ok? Porque uno puede responder unas preguntas. ¿Ok? Mira, ¿tenemos la tecnología? Sí. ¿Tenemos los socios? Sí. ¿Podemos comprometer unos recursos al inicio? Sí. Perfecto, todos estamos felices, pero entonces falta por responder algunas preguntas. ¿Qué tan viable? En pocas palabras, ¿qué tan sostenido es el proyecto en el tiempo? Porque cuando estamos construyendo, por ejemplo, una planta industrial, al principio es un proyecto y es una obra, estamos diseñando, pero que después, después que la planta comience a funcionar, comience a operar bajo todos los alcances, requisitos, especificaciones técnicas, etcétera,
ya no es una obra, sino que es un activo. En pocas palabras, estamos pasando de un CAPEX a un OPEX. Entonces, todas esas cosas lo tenemos que visualizar o tenemos que delimitar, conceptualizar el proyecto en la etapa inicial, porque si no lo hacemos, sencillamente vamos a estar como un barco a la deriva, un poco como dicen por ahí, por estas calles, como vaya viniendo, vamos viendo y no es la idea. Totalmente de acuerdo, Carlos, y enfocándonos en cómo solucionamos esto. La identificación temprana en esta fase, la gestión de riesgos, contribuye directamente a que se evalúe la habilidad del proyecto, a considerar un análisis de escenarios adversos, los impactos de manera predictiva en costos, plazos, beneficios esperados, los estudios de sensibilidad. Definitivamente, lo que no ocurre es que se le otorgue la importancia debida a esta fase, que es preinversión. Y eso va a impactar cuando lleguemos a la fase de inversión, donde ya suscribimos contratos, implementado, se activa el proceso de adquisiciones, se inicia la ejecución, se desarrolla el diseño, se construye, se pone en funcionamiento. O sea, toda esta fase ya está sujeta, en principio, a que la viabilidad del proyecto se haya otorgado cumpliendo, mitigando riesgos técnicos, factores relacionados al diseño, tecnología, complejidad, los riesgos financieros, la incertidumbre, los costos, incluso las fuentes de financiamiento. Y acá hay que decirlo, ¿no? O sea, cuando ponemos, no, acá en Perú al menos no podemos poner a competir contrato NEC y FIDIC por una sola razón. Los contratos FIDIC, absolutamente todos, son financiados por Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces tenemos una fuerte fuente de financiamiento que nos permite tener una ejecución de proyecto ágil. Y no ocurre eso con la fuente de financiamiento de los contratos NEC, que es recurso ordinario, donde el techo presupuestal es muy estricto. Entonces ya existe un riesgo financiero. El contrato NEC nace en Perú con un riesgo financiero. Los riesgos ambientales, riesgos sociales. Si mapeamos estos riesgos legales, regulatorios, riesgos políticos, en esta fase definitivamente ya tenemos un porcentaje alto para asegurar el éxito del proyecto. Y bueno, pasamos a la fase de inversión y posinversión, donde también consideramos que es importante la gestión de riesgos, y ahora vamos a entrar un poco ya a la casuística, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué ocurre si no implementas gestión de riesgos en la fase de preinversión? Hay obras viales declaradas viables sin estudios de tráfico adecuados. Existen proyectos de irrigación declarados viables sin estudios hidrológicos completos. Incluso proyectos para que se ejecuten áreas naturales protegidas que han sido declarados viables, pero que obviamente van a generar impacto ambiental, así que la mayoría son paralizadas, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer auditoría a obras que se han intentado implementar, por ejemplo, en los pantanos de Villa. Todos sabemos que en Lima es un área protegida, ¿no? Natural protegida. Hospitales y escuelas declarados viables sin considerar la disponibilidad de los terrenos o de los servicios esenciales, que definitivamente va a afectar el funcionamiento de la obra, ¿no? Agua, luz, internet. Si no tiene servicios esenciales, ¿cómo funciona esa infraestructura? En la fase de inversión, si no implementamos la gestión de riesgos, sobrecostos, desviaciones presupuestarias, paralizaciones, retrasos en la obra, impacto en la calidad del proyecto, conflictos sociales, reputacionales, impacto ambiental negativo, sanciones legales, o sea, aquí se va gestando las disputas. Y esa es la relación causal que existe entre gestión de riesgo, una adecuada gestión de riesgo, y la prevención de disputas. La fase de posinversión, si bien es cierto, no forma parte de este análisis, ¿no? Pero igual hay que decirlo. O sea, si no gestionamos adecuadamente los riesgos, en esta fase también hay impactos que afectan el objetivo de la infraestructura, ¿no? El aumento de costos operativos de mantenimiento, deterioro acelerado de los activos, si no hay mantenimiento a la infraestructura,
tal vez limitados, tal vez por las restricciones presupuestarias, interrupciones en la operación, cumplimiento de objetivos de servicio. Pues bien, de alguna manera estamos poniendo en contexto la importancia que tiene la gestión de riesgos en todo el ciclo del proyecto, ¿sí? Que lo más... Ahora esa es la idea. De todas las líneas que tenemos en la ejecución de proyectos, yo destaco a la gestión de riesgos como una herramienta clave, estratégica, para no solo dar cumplimiento, asegurar el cumplimiento de los objetivos, sino también para evitar las disputas. Y lo decimos, a ver, vamos a pasar en la siguiente diapositiva. Ok. Como ustedes saben, bueno, esta conferencia, este evento, está orientado a enfocarnos en dos tipos de contratos, ¿no? Que se desarrollan a partir de la fase de inversión. Tenemos dos contratos internacionales reconocidos a nivel mundial, FIDIC, la Federation International de Engineers Council, más conocida como FIDIC, fundada en 1913, es el contrato internacional, digamos, que tiene, cuya aplicación es a nivel mundial, más de 100 países de todo el mundo se aplica el FIDIC. Ahora, FIDIC es conocido porque tiene un arco iris de, de contratos, ¿no? Y tenemos el libro rojo, el amarillo, el plata, el libro verde, el libro dorado, el oro, el libro azul. En fin, todos los contratos FIDIC tienen características comunes y reconocen la necesidad de un enfoque equilibrado entre los roles y las responsabilidades de las partes involucradas, así como una asignación y gestión equilibrada de riesgos. Para los expertos, quienes han realizado ciertas comparaciones entre los contratos internacionales, FIDIC es el más adversarial. Yo diría, se trata de, porque cada libro tiene características distintas, pero el libro plata es donde asigna mayor cantidad de riesgos al contratista. El contratista asume la responsabilidad de la ejecución del proyecto desde la fase del diseño y generalmente esa suma alzada. Entonces ya ahí hay una característica alta de, vinculada a esta calificación de ser adversarial. Haciendo un análisis de la gestión de cómo se aplica la gestión de riesgos en los contratos PIDIC, un análisis comparativo con los contratos NEC, vamos a poder evaluar con ustedes que sí, definitivamente, el PIDIC es más estricto, tradicional, y podríamos calificarlo como adversarial, ¿no? Acá voy a detenerme en un punto que es importante abordarlo por un tema pragmático. Contrato PIDIC, libro azul. El libro azul es el que se aplica en los proyectos financiados por Banco Mundial y el BID, ¿no? El libro azul es una herramienta especializada que se ha estructurado específicamente para estas instituciones internacionales. El contrato tiene una estructura simplificada, no es tan engorroso, tiene un enfoque de distribución equilibrada de riesgos y de alguna manera hace que los proyectos sean ágiles en su ejecución, ¿no? Ese es el libro azul. Y como todos saben, el libro más común y más utilizado para la ejecución de las obras más tradicional es el libro rojo, ¿no? Eso, el libro rojo se caracteriza porque el diseño lo ejecuta el cliente y la ejecución el contratista. Bien, ahora vamos a hablar sobre el contrato NEC. Ok.
Tengo con diapositivas. Ok, sí se congeló la diapositiva. Ok, ¿pueden visualizar la diapositiva? Sí, aquí la ¿Se puede estamos viendo, pero es continuarla? importante que te coloques, por favor, Betty, en modo presentación, ¿ok? ¿Está bien? Eso es correcto. Perfecto. Entonces, en los Continúa, por contratos favor. NEC, bueno, como, como algunos de aquí presentes son especialistas en contratos NEC, saben, que es un modelo de contrato estandarizado, internacional, desarrollado en Inglaterra, usado en el mundo de la construcción e ingeniería para la gestión de proyectos, de alguna manera está teniendo arraigo debido a la naturaleza del contrato, es claro, es un contrato comprensible, es un contrato muy bien desarrollado. Estos contratos, desde mi percepción, es potente esta herramienta, es potente. Es un instrumento de gestión que permite delimitar de manera clara las obligaciones, las responsabilidades de cada parte, las condiciones para la ejecución de los trabajos. Y como bien saben, también tiene características, pues, ¿no? Le llaman contratos colaborativos, ¿no? Surgen como respuesta a la necesidad del Estado británico de tener un contrato que permita una mayor colaboración entre las partes. ¿Bien? Es flexible el contrato NEC y en el marco de la colaboración, ahora la pregunta es, ok, el contrato es muy bueno para poder implementarlo en países como en Perú. Tenemos las condiciones, la cultura, está alineado a los principios de este contrato, y ahí es donde entramos en una situación que amerita reflexión, ¿no? El contrato NEC tiene una clasificación, se clasifica por opciones. La opción A, reconocido como un contrato de precio fijo, con listado de actividades. La opción B, contrato de precio fijo con Bill of Quantities. En la opción C, se aplica un mecanismo del pain gain, contrato de precio meta con plan de actividades. La opción D es el contrato de precio meta con Bill of Quantities. Y la opción E, contrato de costo reembolsable. Y la opción F, contrato de gestión. Actualmente, países como el Perú están aplicando ya el contrato NEC 4, innovando el último contrato que ha salido. Y bueno, finalmente el contrato NEC logra asegurar la identificación, el análisis, la clasificación de los riesgos, tiene marcadas diferencias del contrato FIDIC respecto al desarrollo de la gestión de riesgos. Es notable. Okay, es notable esa forma de cómo desarrolla la gestión de riesgos. Haciendo un análisis de ambos contratos, hay tres principios que podemos destacar, y ambos se soportan en la transparencia. El principio de transparencia es fundamental en la gestión de riesgos, tanto en el contrato NEC como en el FIDIC. Sin embargo, la forma en cómo se aplica este principio varía ligeramente en ambos marcos contractuales, debido a sus enfoques y estructuras diferentes. La asignación de riesgos es clave porque permite identificar quién está en la capacidad de gestionar el riesgo, quién se va a hacer responsable. En un marco de la transparencia, podemos hacer un análisis. ¿Qué herramientas usas? Yo creo que acá vamos a poner en contexto mejor cómo es que se pragmatiza esa transparencia en el contrato NIC. Por ejemplo, existe registro de alertas tempranas. En el FIDIC no tienen esa herramienta. El contrato NEC tiene el early warning, las alertas tempranas. En el FIDIC utilizan el mecanismo formal de notificaciones a través de informes cuando detectan un riesgo. Mientras que el contrato NEC
y aquí los otros principios, ¿no? Colaborativo, una gestión proactiva. FIDIC se caracteriza por que exista equidad y eficiencia. Son los principios que más destaca en los contratos FIDIC. Y el NEC rompe el esquema por esta característica de colaboración mutua, ¿no? Y gestión proactiva. Nuevamente, la herramienta es potente, pero se puede implementar en nuestros países con el esquema que tenemos a nivel de instituciones, cómo nos está yendo. Esta herramienta potente de colaboración mutua permite que la gestión de riesgos se pueda ejecutar sin que se alteren las obligaciones de las partes, permite que se pueda cumplir con los objetivos del proyecto, mitigando los impactos. Para ir cerrando esta tabla comparativa que elaboré, mientras en el caso del NEC se caracteriza, la comunicación es colaborativa, es abierta, hay reuniones contractuales y eso es importante, porque mientras que en el FIDIC su foco está en la ejecución, no le dan un espacio para estas reuniones contractuales que permitirían que permitirían tener espacios abiertos entre las partes para dar solución de manera fluida, flexible, ágil ante un riesgo que se presente. En el NEC, la responsabilidad compartida entre las partes, la gestión de riesgos, y en el FIDIC se centraliza en el ingeniero y el contratista, ¿no? Como les decía, el NEC es más ágil, proactivo, permite una integración entre los equipos técnicos. El FIDIC tiene un perfil más reactivo, ¿no? Si hay una alteración de riesgo durante la ejecución del proyecto, lo que va a ocurrir es que presenten una reclamación. Hemos identificado digamos, los artículos más resaltantes de la gestión de riesgos en el contrato NEC y también en el FIDIC. Por ejemplo, podemos identificar que en el contrato NEC 4 tiene un artículo donde define los riesgos asignados al empleador, al contratante. Implícitamente también establece los riesgos asignados al contratista, establece la lista de los eventos que dan derecho a una compensación, el artículo 61 que establece el proceso de notificación de eventos de compensación, 63 que define cómo se evalúa y calcula la compensación derivados de una alteración de riesgos. El artículo 15 requiere la notificación temprana de riesgos, el artículo 16 que establece reuniones periódicas para la gestión de riesgos, el artículo 82 que define las responsabilidades y requisitos. De alguna manera podemos advertir que el contrato NEC ha profundizado, establece una asignación clara, equilibrada de riesgos entre empleador y contratista, implementa mecanismos específicos como este registro de alertas, como la alerta temprana, para que se gestionen los riesgos desde un enfoque colaborativo, proactivo, fomenta la identificación temprana de los riesgos y una resolución conjunta en estas reuniones que son contractuales y se tienen que ejecutar, ¿no? Entonces, todo esto sí podríamos decir que en papeles contribuye al éxito del proyecto. Ahora, ¿cómo se llega en el campo, en la realidad? O sea, esta claridad en la asignación de riesgos y los procesos que están muy bien definidos en el contrato NEC 4, o el contrato NEC, a comparación del FIDIC, que definitivamente van a ayudar a minimizar disputas y garantizan una gestión eficiente de los riesgos, aseguran el éxito del proyecto ya en la vida real, más allá de que el contrato sea muy bueno. ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre la aplicación de los contratos NEC desde un enfoque de asignación de riesgo, de alteración de riesgo? ¿Algún caso que quisieran abordar, comunicar? A comparación del contrato NEC, hemos identificado, hecho el análisis solo en el libro rojo, que es el más común, el más tradicional. Y bueno, también
define los riesgos asignados al empleador en el artículo 17, también al contratista, el artículo 20 define las responsabilidades del contratista, en caso de daños o pérdidas, establece un proceso para manejar condiciones de sitio, de terrenos imprevistos. El artículo 13 permite cambios en el alcance de trabajo, establece compensaciones. Finalmente, la gestión de riesgo y la gestión de cambios están íntimamente vinculados, ¿no? El artículo 8 define los eventos que dan derecho a una extensión de plazo, establece derecho a intereses por pagos retrasados, y el artículo 20 establece el proceso de resolución de disputas. Todos estos artículos vinculados a la gestión de riesgo. Pero, como podemos ver, mientras en el NEC tenemos un desarrollo estructurado de una gestión de riesgos desde la fase inicial hasta incluso la implementación, desde la identificación, evaluación, asignación, mitigación, seguimiento y el cierre, porque ese registro que tiene como herramienta te permite hacer ese seguimiento hasta el cierre de cuando se resuelve el riesgo. En el caso del FIDIC, no tienen ese nivel de profundidad en la gestión de riesgos, ¿no? Bien, hasta aquí alguien le gustaría participar respecto a comentarnos sus experiencias sobre la gestión de riesgos. Ok, Sí, sí, yo. perdón, John estaba primero. Ok, Levantó la mano. Miguel. Sí, claro, Miguel, te escuchamos. No, bueno, listo, hablo yo. Em, lo que veo acá es una clasificación, pero me parece que eso no llega a todo el equipo de un proyecto. O sea, yo lo que veo luego es un modelo de contrato de la compañía, la empresa a la cual participe, siendo cliente o contratista. Ese formato no tiene no me dice si FIDIC o NEC, ¿no? Y, y para mitigar todo lo que es riesgos, y veía las comparaciones entre si era colaborativo o más de marcar quién era, digamos, con notas, quién era responsable de cada cosa. Creo que eso lo tiene que llevar muy en claro o trasladar muy bien el mensaje la gente que comanda el proyecto, ¿no? O sea, si no, es como que cada parte haría lo que piensa que es mejor en, 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 en las comunicaciones. No sé si... Gracias, Miguel. si- Yo quiero recoger algo que dices que es importante. En principio, obviamente, y comparto contigo, la cabeza, el director de proyecto, sienta las bases para articular con todas sus gerencias técnicas para lograr con efectividad una gestión de riesgo. La gestión de riesgo, como todos sabemos, existen en los equipos de ejecución de proyectos responsables de gestión de riesgo. Yo creo que ahora sí podemos, hoy en este periodo, ya no está en discusión el hecho de que la gestión de riesgos esté centralizada en un responsable, ¿cierto? Todos comprendemos de que la gestión de riesgo es responsabilidad de absolutamente todas las áreas. ¿Sí? ¿Qué te parece, Miguel? Entendemos que no está centralizado en una persona, ¿cierto? Sino es responsabilidad de cada una de las áreas, porque cada una de las áreas manejan riesgos distintos, que hay que unificar Sí, criterios y debe estar liderado, eso sí, definitivamente, para poder implementar algunas soluciones frente a un evento, pero la gestión de riesgo es responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo, no solo de los gerentes, sino también de los profesionales. Por aquí, Sí, Betty, yo. están solicitando participación, Silvia Retuerto y John Mesía. Ujú. Adelante, por favor. Gracias, Miguel. John, te escuchamos. Doctora, buenas noches nuevamente. Sí, justamente aplicando, bueno, nos estaba indicando casos, particularmente en paquetes Bicentenario, paquete 2 que estamos actualmente, llevamos a cabo de las herramientas que usted acaba de nombrar, ¿no? Particularmente en el proyecto se hacen reuniones de alertas tempranas donde justamente reunimos a todos los stakeholders, jefes de proyecto, residentes, administradores de contratos, gerentes de las subcontratistas, residentes, jefes de oficina técnica, y en esas reuniones justamente se tocan
mecanismos justamente para mitigar riesgos a futuro, que es lo que llamamos alertas tempranas, y direccionamos también justamente por el principio de transparencia a las subcontratistas a que usen otros mecanismos que se usan en paralelo en una gestión. En este caso, si el evento como tal todavía no afecta a la ruta crítica, se usa la alerta temprana. Y si ya estamos en camino y me afecta la ruta crítica, se usa el mecanismo de evento compensable, donde ellos tienen derecho a presentar sus causales y nosotros se puede revisar. Y si se tocan temas de ingeniería, gestión de cambios, que justamente va a la par, como usted lo ha indicado, tenemos también el mecanismo de las sesiones ICE, y rescato justamente lo que indica en cada uno de estos escenarios, siempre están involucrados todos los entes del proyecto, ¿no? Desde el director hasta jefes, todos estamos involucrados en la gestión de riesgos como tal. Esa es mi participación. Gracias, John. Sisley, ¿Qué tal? hola, Buenas ¿cómo noches a estás? todos. Buenas noches, Betty. Sí, yo más que comentar quería hacerte una pregunta. Indicaste que el contrato NEC es una herramienta potente, totalmente de acuerdo, una herramienta realmente con estrategias ágiles que nos debería ayudar a llegar a la meta y de los proyectos de una manera más eficaz. En Perú se vienen aplicando contratos NEC desde hace más de 4 años. Si es una herramienta con todas las bondades que has descrito, que tiene todas estas herramientas de mitigación de riesgos, ¿por qué vemos aún proyectos con contratos NEC tipo NEC 3 que han empezado hace más de 4 años, que aún no cierran las fases, ¿no? No cierran la etapa de proyecto? ¿Por qué encontramos estos obstáculos? Mencionas también que el contrato NEC establece un tema de responsabilidad compartida, lo cual en experiencia siempre he visto que este término de colaborativo que se utiliza bastante en los NEC es colaborativo unilateral, generalmente hacia el cliente, y se desliga un poco de lo que es la subcontrata principal y la subcontrata, ¿no? Entonces, yo creería que ese es uno de los riesgos porque la implementación de una metodología que si bien es útil y es potente en otros lugares, el aplicarlo en una realidad como Perú, donde la idiosincrasia, la cultura, no permite utilizar esta herramienta de manera ágil, genera estas trabas, ¿no? Y estos embudos en los proyectos. No sé cuál es tu opinión al respecto. Gracias, Sisley. Destaco todo lo que has dicho y comparto también esa idea, porque más que idea, preocupación. El contrato NEC es muy difundido en nuestro país para que se siga utilizando, pero es multifactorial, ¿ok? Recuerden que les hablé la gran diferencia que existe entre un NEC y un FIDIC respecto a la fuente de financiamiento. Los FIDIC son financiados, libro azul, que se implementa acá en Perú, son financiados por Banco Mundial y BID. Entonces, las restricciones presupuestarias, digamos, hay un control financiero, pero no hay una restricción presupuestaria. Si el banco advierte que necesitan implementar un trabajo adicional durante la ejecución de un proyecto, si se presenta una situación, digamos, de afectación al colindante durante el desarrollo del proyecto, si ocurre se presenta, digamos, una organización criminal durante la ejecución de un proyecto y requieres mayor costo, ya sea para implementar el trabajo adicional, para poder cubrir los daños al colindante, para poder mejorar tu seguridad, para proteger la integridad de los trabajadores durante el desarrollo del proyecto, ellos inmediatamente van a tomar medidas para inyectar la liquidez. Entonces, eso lo hace más ágil. Y en contratos NEC, entiendo que absolutamente la mayoría, pues el 100% de contratos vienen siendo financiados por recursos ordinarios. Entonces, si estos contratos, si esos proyectos, antes de que se definan qué mecanismo aplicar, en la fase de preinversión, subestiman el costo del proyecto, entonces ya está
ya hay un riesgo a futuro de que este proyecto va a estar desfinanciado, porque no va a poder cubrir todos los riesgos que se va a presentar y se van a presentar, porque es la naturaleza, es inherente. Los riesgos son inherentes a la ejecución del proyecto. Nadie puede decir que no va a existir ningún riesgo durante el desarrollo del proyecto, eso es irreal. Pero si tú asignas un presupuesto subestimado en la fase de preinversión y eso va a impactar en la inversión, entonces definitivamente ya se convierte en principio en una restricción presupuestaria. Y luego también es importante abordar, y lo voy a hacer con mayor profundidad, la conducta contractual de las partes, porque dentro de todo, el contrato NEC también se caracteriza por destaca mucho el principio de buena fe, ¿no? Entonces, en esta gestión de riesgos colaborativa, lo que se debe buscar es que esa conducta contractual esté alineada dentro de los cánones de buena fe. El contrato NEC es bueno, está bien desarrollado. El problema es si estamos como nuestras instituciones, como país, estamos preparados para implementar un contrato con una cultura colaborativa cuando el perfil, en principio, hay un dato importante que debemos considerar. El 80% de la población peruana y latina, ¿no? Porque hay estudios que extienden esto a toda Latinoamérica, son desconfiados. Entonces, partimos de un indicador que se contrapone a la naturaleza del MEC, que es el principio de confianza mutua. Ese es cultural. Entonces, si tenemos más del 80% de la población que no tiene la capacidad de confiar, la confianza, lazos de confianza, y implementamos un contrato colaborativo, ¿qué va a ocurrir? Y si a esto se suma algunos otros factores como la restricción presupuestaria y que se aparten de una conducta contractual de buena fe, va a ocurrir una paralización de los proyectos o que no se cumplan los plazos, que no se cumplan los objetivos y que haya mucha dilación, sobre todo en la gestión de cambios, ¿no? Que guarda íntima relación con la gestión de riesgos. Aquí, gracias Isle por tu pregunta, porque eso ya me permite pasar al otro punto. ¿Qué ocurre cuando se alteran los riesgos? ¿No? La alteración de riesgos, bien, ¿cuál es el flujo regular de la gestión de riesgos? Identificación de riesgos, asignación de riesgos, descripción de riesgo, evaluación de riesgo, medidas de mitigación, seguimiento y cierre. Este es el flujo formal, operativo. Pero, ¿qué ocurre si durante el desarrollo hay una reasignación de riesgo? ¿Es posible reasignar el riesgo? ¿Es contractual la reasignación de riesgo? ¿Sí? ¿Alguien quisiera responderme a la pregunta, por favor? Cristina. Bien. Sí, sí, correcto. Yo quería hacer un comentario, algo pasa con mi computadora. Em, en principio sí, yo sí considero que se puede hacer una resignación de riesgos. Creo que el contrato de FIDIC yo no conozco tampoco mucho, pero en NEC por lo menos sí existe una distribución de los riesgos, ¿no? Y es súper curioso porque tú cuando tienes experiencias con organismos o entidades públicas que trabajan con NEC acá en Perú, em, pareciera ser que tienen la noción de que todos los riesgos están asociados, asignados a la empresa privada, al contratista. Y en realidad lo que estaban comentando hace un momento es súper interesante porque hablan de la colaboración y la cooperación mutua. Y es un concepto que tiene mucho que ver con lo que tú dices de confianza, de la percepción de la sociedad, etcétera, cómo ha evolucionado, cómo se gesta la sociedad en general, pero también en cómo leemos el contrato, porque colaboración puede ser mil cosas, ¿no?
pero lo importante es ver qué significa colaboración en el marco de lo que establece el contrato, del alcance, de las obligaciones que yo tengo, de cómo se espera que yo como contratista principal actúe y cómo se espera que el cliente actúe, ¿no? El cliente también tiene que alertar. Hay varias cláusulas en el contrato NEC que te dicen que ellos tienen que ser diligentes, que ellos tienen que prever, que tienen que tomar acción, que tienen que instruir. Y es algo que como funcionario público a veces te puede contradecir con la norma de control interno que tenemos acá en Perú, ¿no? Que estoy segura que sucede muy similar en Latinoamérica. Entonces sí, se puede reasignar un riesgo, pero más allá de la práctica, ¿no? En la manera en cómo se va ejecutando el proyecto, cómo van interviniendo. Correcto, sí, la reasignación de riesgos es contrato. Tú lo has dicho y en el caso del contrato NEC se reasigna el riesgo por un acuerdo entre las partes que luego va a tener que formalizarse seguro en una adenda si es que esto tiene un impacto. En FIDIC es un poco más estricto, ¿no? La reasignación de riesgo no es interpartes, el ingeniero es el que evalúa el cambio y decide si el riesgo debe ser reasignado o no, como es más imperativo. La reasignación de riesgo refleja la característica de flexibilidad de parte del contrato NEC, ¿no? Alta flexibilidad, porque pueden acordar la reasignación de riesgo de manera colaborativa. Pero eso quiere decir que pueden reunirse las partes a tomar decisiones de reasignar riesgos sin utilizar el mecanismo contractual. O sea, si no utilizan las partes, si no utilizan el mecanismo, porque puede ocurrir, miren, o sea, a ver, un ejemplo de reasignación de riesgo, la disponibilidad del sitio, ¿no? Por múltiples razones el sitio no es accesible, no se puede acceder al sitio. Y el sitio es responsabilidad del contratante. Entonces, nunca va a ser del contratista, o sea, estaría fuera de... Pero imaginemos pues que el contratante no puede lograr realizar coordinaciones con el entorno, los colindantes para permitir el acceso al sitio. Tenemos una restricción. El contratista proactivo quiere acceder al sitio, así que realiza reuniones, talleres con todos los colindantes, de modo que le permitan por ahí trabajos menores para poder hacer. Perfecto. Ahí vemos una clara alteración de riesgo, porque no es obligación del contratista hacerlo. Pero si hay esta alteración de riesgo, por ejemplo, implementa trabajos menores, en principio, esto no puede quedar pues en palabras, y aquí es donde se distorsiona el contrato NEC en Perú, ¿no? Las coordinaciones, este afán cooperativo, colaborativo, son coordinaciones que se apartan de la vía contractual. Y la vía contractual pues, son los correos, ¿no? Si hay coordinaciones de esta índole, lo único que van a hacer es generar impactos al proyecto. Y ahí es donde ya se empieza a distorsionar esta reasignación de riesgo que debería formalizarse luego a través de una adenda, luego te puede generar impactos a nivel de costos, que te afecte el flujo de caja. Sí, Betty, Ana Rocha está diciendo por aquí, está haciendo una pregunta. Al haber una reasignación de riesgos, no daría pie a generar un evento. Claro, correcto. El evento compensable nace precisamente por esta alteración del riesgo. O sea, la alteración de riesgo se puede dar, pero si te va a generar un impacto en alcance, en costo o en plazo, la herramienta que tienes que aplicar ya activas tu gestión de cambios, ¿no? Y presentas tu evento compensable. Pero para eso tienes que tienes que cumplir el procedimiento contractual, dejando la trazabilidad de esa alteración de riesgo. Porque si no cumples el procedimiento contractual, no dejas la trazabilidad y de repente presentas tu evento compensable, también hay un alto riesgo de que te lo rechacen, ¿no? O sea, esto tiene sus matices y tendríamos que hablar de casos específicos, pero definitivamente si se altera el riesgo y va a impactar en el alcance, en la triple restricción, ¿no? En el alcance, costo o plazo, presentas tu evento compensable. Sí, Betty, un poco haciendo eco de esto que tú acabas de mencionar hace pocos minutos. El tema, por ejemplo, de acceso a unos espacios o terrenos, ¿cierto?
De eso fue que estuviste comentando como un ejemplo. El tema de la asignación de riesgo en cuanto, por ejemplo, a la permisología de unos terrenos. Supongamos que vamos a construir un aeropuerto, obviamente nuevo, ahí tenemos que afectar grandes porciones de terreno, cuando vamos a construir una represa, cuando vamos a construir una central hidroeléctrica. En pocas palabras, cuando se genera, pues, o cuando se justifica la construcción de un megaproyecto que tenemos que afectar terrenos. Yo pregunto lo siguiente, de las fases más tempranas del proyecto, estoy muy seguro y pienso que eso tiene que ser así. ¿Quiénes son los autorizados para otorgar los permisos? Porque es muy triste que lleguemos nosotros a una reunión de arranque, una kick-off meeting, y todavía tengamos esa especie de restricción en términos de una incertidumbre, que nadie tenga conocimiento. Y efectivamente eso te va a impactar de forma directa a lo que son los inicios del contrato o de la obra, principalmente pues en cuanto a las actividades preliminares. ¿Qué opinas tú al respecto, Betty? Y si has estado involucrado en un tema muy similar, por favor. Mira, lo que has mencionado es algo frecuente, Carlos, y no lo hacen a nivel de preinversión, porque eso lo postergan a nivel de fase de inversión, y ahí es donde se complican las cosas y trasladan de manera explícita en el contrato esos riesgos al contratista. Discúlpame, ahí está el problema. Ahí está el problema. Eso no es posible, según mi experiencia, según mi opinión, Por la y incertidumbre. eso se deje para después, que se deje aguas abajo. ¿Ok? Eso es una práctica indebida. Es más, eso es una mala práctica. Y esto va más allá, señoras, de una teoría, de unos libros. Eso es algo que tiene que ver con todo tipo de contrato. Correcto. Eso afecta a cualquier tipo de proyecto, Carlos. Lo que se recomienda, a ver, hay que ser honestos, estos contratos ya están predeterminados, no son objeto de negociación. Cuando inicias el contrato ya te lo dan y tienes que someterte a todas las condiciones contractuales. Ya las adendas, ¿no? Pueden ser objeto de negociación. Pero en principio, las autoridades públicas deben ser responsables de absolutamente todo el procedimiento administrativo. Y sobre todo, creería, voy a- hay, hay, hay un problema estructural, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá en Perú, incluso tenemos instituciones que duplican funciones, que eso hace que la permisología se multiplique, certificaciones, licencias, más de uno. Tienes que pasar por varias entidades. Por ejemplo, en el tema de calidad de agua, uno puede pensar que solo te limitas a realizar la gestión con la municipalidad, con la autoridad del agua, ¿no? Pero no, también tienes que ir al Ministerio de Salud, porque tienes a DIGESA que se encarga de realizar los estudios, análisis de calidad de agua. ¿Qué hace ahí DIGESA? DIGESA pertenece al MISA y finalmente tenemos un regulador ahí de agua, pero hay un tema de duplicidad de funciones, un tema de que es necesario también optimizar la estructura la estructura del aparato estatal, de modo que todo esto sea más ágil. Y por último, también establecer plazos, porque tú dices, ¿por qué es un problema en la permisología? Porque tú no controlas los tiempos que manejan estas Correcto. entidades públicas para Así darte es. atención. Pero el tema es que, y que quede muy claro con eso, con esto no se está diciendo que los permisos se tienen que otorgar durante la etapa de preinversión, pero sí se debe comenzar a gestionar porque efectivamente forma parte del tema de riesgo. Y eso lo tenemos que tener muy claro en Perú, aquí en Chile y en todas partes del mundo, pues así se los digo. Tal vez la oportunidad sería en la fase de inversión, pero antes de la firma del contrato, antes del proceso de procura, las entidades públicas deberían asumir ese riesgo y no trasladarlo al contratista, porque quien está en mejores condiciones para poder gestionar ese riesgo es la entidad pública. Pueden tener convenios interinstitucionales que permitan agilizar ese tipo de cosas.
o incluso decretos que permitan acelerar estos procedimientos, excluir de algunos trámites, porque estamos hablando de proyectos sociales que tienen un fin público y que van a contribuir al desarrollo de un sector de la población. Entonces, eso debe ser prioritario ante cualquier otra situación de índole administrativa. Pero ya también hay una desidia, ¿no? Y esto ya tiene que ver con la esfera política. Mientras seamos conscientes de lo que se puede hacer y lo que se puede mover, y si uno puede negociar un contrato, son aspectos que deberían considerarse. Bien, entonces, cuando este procedimiento no se cumple, cuando se altera el riesgo, lo que va a ocurrir es que el más afectado de todos, el más afectado va a ser el proyecto, va a ser el proyecto, porque que se paralice el proyecto, no, el más afectado son los beneficiarios finales. Entonces, no es el contratista. Así que considero que los funcionarios públicos deberían ser los mejores, tener el expertise en un nivel de expertise, de dominio de la gestión de riesgos, creo que con una fuerte dosis de conocimiento a un nivel de un ejército de funcionarios públicos que son los tomadores de decisiones, nos garantizaría una alta probabilidad de éxito de la ejecución de proyectos. Bien. Sin embargo, hay factores que no contribuyen a que tengamos tomadores de decisiones públicos que sean ágiles en sus decisiones, ¿no? Y que, por el contrario, podrían utilizar, por ejemplo, este tipo de contratos donde sellan estos términos de espíritu, confianza, mutua y cooperación, y en el marco de este principio empiezan a generar instrucciones. Instrucciones que se apartan del procedimiento contractual, instrucciones que alteran el riesgo, instrucciones hasta verbales, instrucciones que no cumplen un procedimiento contractual y que definitivamente distorsiona el contrato, que es muy buena la herramienta, pero en una cultura como la nuestra hay mucha resistencia a que se implemente ese espíritu de colaboración, de confianza mutua y cooperación. Eso es un factor que de alguna manera no contribuye a que este contrato cumpla de manera eficiente con su fin, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los impactos que tenemos, ¿no? Acá hay un tema, a propósito de lo que decía el Sisley, ¿no? Tenemos proyectos que vienen siendo desarrollados ya más de 3, 4 años y hasta ahora no culminan. Y se ha aplicado este contrato, ¿no? Multifactorial, ¿cuáles son las causas que están generando esta situación? Pero entre otras, también la falta de especialización, no solo del funcionario, sino también del todo el séquito de, de auditores, profesionales que auditan las obras, que forman parte del sistema de control, y que podrían malinterpretar un acuerdo entre las partes, ¿no? Que puede generar impacto. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de cómo se aplica este tipo de contrato. En este caso, el contrato NEC te lo permite. Tomar decisiones colaborativas. Finalmente, si hay un impacto, presentas el evento compensable. No debería encauzarse esto como si existiese una conducta colusoria, ¿no? De lejos está. Pone que todo lo que se hace en el marco de este contrato está orientado a cumplir un fin público. Y, y bueno, vamos a, ya lo que les decía es los impactos que genera, si hay una variación, son económicos, te afecta el cronograma, y si el cliente te instruido de facto, verbalmente, luego no te reconoce ese cambio, producto de
su instrucción, lo que va a ocurrir es ya activar los mecanismos contractuales, ¿no? Las resoluciones de disputas, activamos al dispute board, a la Junta de Resolución de Disputas. Pero no debe ser el propósito de la ejecución de un proyecto. El proyecto tiene que ser ágil y siempre orientado a dar soluciones, destrabar los nodos críticos y más bien evitar las disputas, porque eso no contribuye al cumplimiento de los objetivos. Pero definitivamente, si no hemos logrado controlar adecuadamente la gestión de riesgos, definir o tener pleno conocimiento y hacer respetar qué riesgos están alojados en esta parte del equipo del contratista, otra parte, el equipo del cliente, si no tienen clara la asignación de riesgos y permiten que haya alteraciones sin que estas alteraciones sean compensadas, esta relación desequilibrada innegablemente va a llegar a que se genere una controversia, que tengamos que convocar a los dispute boards. La activación de disputas contractuales es una principal consecuencia, ¿no? Paralización del proyecto, porque puede haber sido tanto esta, esta flexibilidad de una de las partes para poder hacer cambios al proyecto que no son compensados, y obviamente te va a impactar un costo y puede generar un déficit, y llega un momento donde ya se hace insostenible la continuidad del proyecto. Y si es así, pues va a ocurrir una paralización inminente. Además de que obviamente esto también desgasta la relación ya no es colaborativa, ¿no? Un daño en la relación con un riesgo de que se resuelva el contrato. Y todo por partir de una distorsión de actuar de manera colaborativa, implementando trabajos, vulnerando un procedimiento contractual que puede impactar en plazo, en costo, pero finalmente el hecho de que toda caja, o sea, tiene límite, ¿no? Me refiero a los flujos de caja de los proyectos. Entonces, quien asume ese riesgo financiero es el contratista. Y este déficit, nuevamente, lo que va a hacer pues, es activar el dispute board, y si esto ya se desborda, culmina el proyecto ya a nivel arbitral, ¿no? Sí tenemos claro entonces cuán importante es la gestión de riesgos oportuna, controlada, saber identificar nuestros límites, los riesgos que tenemos asignados, nuestras obligaciones y activar una gestión, un procedimiento de gestión de cambio oportuno, de modo que se pueda controlar esta triple restricción que debemos tener todos. Cuando hablo de proyectos, lo primero que se me viene a la mente es esto, ¿no? Cada cosa, cada decisión que tomamos en los equipos con los que trabajo, siempre está pensado en esta triple restricción. Este es un principio elemental de la ejecución de proyectos. Creo que si todos tenemos claro esta triple restricción, vamos a tener éxito en nuestros proyectos. Vamos a poder cumplir, tal vez no dentro del plazo, porque por factores X se presenta un cambio y de repente, o un desastre natural, igual te impacta en la programación, pero que sea justificado, ¿no? Son riesgos ambientales que tú no puedes controlar y el cliente te tiene que reconocer. O de repente hay necesidad de implementar un muro o implementar una solución técnica porque identificaron tal vez que el agua estaba contaminada. Sí, lo que te cambie el alcance. Perfecto. Vas a cumplir el objetivo en la medida que actives gestión de riesgos, dejas trazabilidad, alerta cómo va a impactar esta situación al proyecto y gestionas el cambio cumpliendo el procedimiento contractual. Y de este modo cumples con proteger esta restricción que es clave, que es costo, ¿no? Entonces esa es la armonía de esta triple restricción. El control de la triple restricción debe ser lo que nos acompaña todos los días en todas nuestras decisiones durante la ejecución del proyecto. No hay mayor estrategia
para evitar conflictos que tener claro que tienes una restricción en costo, que tienes un plazo que cumplir y que tienes un alcance delimitado. Si ese alcance no está delimitado, si es indefinido, entonces no es responsabilidad tuya como contratista. El cliente tiene que ser claro en lo que quiere. Hay muchos factores que pueden influenciar a que luego se decante esto en una disputa. Pero si nosotros tenemos esto como principio elemental de toda nuestra toma de decisiones, hasta la más simple, todos los días, cada vez que gestiono, lo hago pensando en la triple restricción. Y eso me ayuda bastante a tomar las mejores decisiones para el proyecto, los proyectos y sobre todo enfocarnos que esto va a contribuir a un sector de nuestra población que tanto lo necesita, porque los proyectos sociales son proyectos que generan un valor en nuestra sociedad, generan cambios en el desarrollo del sector del beneficiario final, contribuye a su desarrollo. Hablamos de proyectos sociales, al menos en Latinoamérica tenemos profundas brechas que cerrar, socioeconómicas, y lo hacemos a través de infraestructura pública. Entonces tenemos que ser conscientes que cada decisión que tomemos va a impactar a ese beneficiario final. Si no tomamos conciencia de la importancia, más allá del dominio del mecanismo contractual, ya que sea ya NEC, FIDIC, concesiones, APP, norma nacional, orden por impuestos, colaboración público-privada. Pero si hablamos de proyectos sociales, tenemos que ser conscientes que eso debe cumplirse idealmente dentro del plazo, alcance, costo, pero buscar todas las vías que permitan lograr la implementación de este proyecto social que va a cambiar la vida de un sector de la población que tanto lo necesita, porque siempre hablamos de que son servicios esenciales, son, digamos, hospitales, salud, colegios, educación, saneamiento, agua, calidad de agua, transporte. Entonces, son proyectos que van a cerrar brechas sociales, o sea, son urgentes, son proyectos que deben ejecutarse a la brevedad posible, que generan un potente cambio en la vida de los beneficiarios finales, y solo por eso, pensando en esto, debemos ser muy ágiles en la toma de decisiones. Bien, yo les dejo con esta reflexión, Carlos, me gustaría escuchar a alguien. Bien, señores, Betty, vamos a dejar de compartir por un momento, por favor, de manera que le demos oportunidad a los amigos y colegas que nos han acompañado, que nos sigan acompañando. Muy bien, por favor, aquellas otras intervenciones que deseen hacer, lo que tengan la disponibilidad de encender sus cámaras, de forma que estemos en un feedback. Ok. Preguntas, comentarios, por favor. Esto que nos ha compartido la doctora Betty Flores, efectivamente esto nos anima a hacer preguntas, a hacer comentarios y bueno, sabemos que que la conferencia está quedando grabada y bueno, hable ahora o calle para siempre, ¿no? No sé si Miguel, que estuvo también participando, por aquí estoy viendo yo un Mesía, Cristina Florinde tuvo que retirarse, por aquí nos envió sus saludos, su despedida. Entonces, Miguel, ¿tienes otra cosa que agregar, por favor? Sí, ahí estaba pensando, bueno, me encantó todo lo que explicó Betty, pero pensaba en el tema de cómo se va esta primera parte de definir lo que es el terreno, por ejemplo, en ese ejemplo que daban, y que debía aparecer al principio, antes de seguir desarrollando el proyecto, Ok. eh, cómo se va dejando de lado en pos para mí de no querer correr la fecha final de culminación. Nadie quiere informar un corrimiento en el cronograma basado en
en las etapas que se deben cumplir. Entonces como que lo van dejando para desarrollarlo más adelante, más adelante, más adelante, y llega el momento que ya está cerrando el contrato con el contratista, digamos. Y ahí, digamos, eso es un poco lo que, digamos, nadie quiere avisar, dar malas noticias. Me parece que ahí es algo que impacta. Eh, no, ese Sí, es un comentario. oye, Miguel, disculpa, tú estás en Argentina, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, fíjate tú lo siguiente, yo soy de Venezuela, ya tengo ya unos años aquí en Santiago de Chile y tanto Venezuela como Argentina, apartando pues los temas políticos, hemos pasado por varias etapas de espirales inflacionarias, ¿cierto? Ok, Sí, totalmente. entonces imagínate tú que tú eres una empresa contratista, tú participaste en un proceso licitatorio, contrato FIDIC, NEC, indistintamente del tipo de contrato, porque entender que más allá de entender que es un contrato FIDIC y un contrato NEC tan de forma tan especial como nos lo explicó Betty, tenemos que entender que un contrato es un acuerdo. Entonces, bajo ese acuerdo, tú presentas tu oferta y en buena lid, tú sales adjudicado. Pero entonces, vamos al tema. Tú vas a construir una represa o tú tienes un contrato de lo que es la construcción de grandes o de la ejecución de grandes movimientos de tierra. Y para nadie es un secreto, aquellos que tenemos mucho tiempo en la construcción, en la gerencia de construcción, sabemos que si no se otorgan, si no se han otorgado los permisos, si eso lo dejaron para después, y yo sé que tú sabes por dónde vengo, ¿ok? Desde el momento que se firma el contrato hasta la ejecución, si no podemos iniciar, indistintamente que haya una reasignación de riesgo en cuanto a los permisos, Eso es porque igual, repito, Betty, tenemos que pero ver ahí quién tiene la autoridad para eso, quién tiene la autoridad para emitir esos permisos. Entonces, la espiral inflacionaria te está consumiendo. Y eso puede dar pie a una, puede dar, no, va a dar pie a una controversia y a un reclamo en términos de ajustes de precios y operaciones presupuestarias y, evidentemente, un impacto considerable en tanto en el alcance, requisitos, especificaciones técnicas, costos y en el cronograma. ¿Qué ha pasado eso, Miguel? A mí me ha ocurrido. Y ahí hay que tomar decisiones importantes, más aún cuando es una obra, cuando es un proyecto de alto interés para la sociedad o para la comunidad. Suponte la construcción de un hospital. ¿Ok? En ese sentido te Y pregunto, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo has podido solventar esa situación allá en Argentina? no, lo que yo veo ahí en ese caso que una vez que digamos, los contratos entre el contratista y la empresa cliente tienen una fecha. Y una vez que se lanzó, y si todavía no se resolvió el tema del lugar donde va a ir la instalación, esta gran obra que vos mencionás, igual van a empezar a correr costos. O Claro. sea, más allá del efecto inflacionario, en sí la empresa ya vino a movilizar y a poner una cantidad de personas que figuran en el contrato, figuran en todos lados, digamos, que se tiene que empezar a hacer. Y ahí, bueno, la empresa cliente va a tener que ser responsable. O sea, va a tener que pagar eso. Es correcto. E incluso ahí no solamente e indistintamente de los procesos de gestión de cambio que se haya establecido en el texto contractual, ahí también tenemos que ver cuáles son los mecanismos de ajuste y si es factible y de hecho viable la aplicación de la fórmula de lo que se refiere pues al costo de oportunidad. Entonces, esas son cosas, Betty, te lo digo porque me ha pasado con mucha frecuencia. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí reunidos nos ha pasado esto con mucha frecuencia y en el sentido de que ya el proyecto comenzó mal. Entonces, la pregunta es la siguiente. El mandante, bueno, ese es el término que uno usa aquí en Chile, pero el contratante está dispuesto a asumir esos riesgos. ¿De qué manera se pueden reasignar esos riesgos? Porque, repito, en contratos públicos y en temas de afectación, incluso no hemos hablado de lo que es el impacto ambiental que genera estos temas de
de los riesgos y en cuanto a lo que es afectación de grandes porciones de terreno. ¿Ok? Otro elemento ya para concluir mi intervención y darle oportunidad a los otros. Betty, tú nos estuviste hablando de un tema que es importante. Aquí todo lo que tú has conversado es importante, pero estamos hablando del triángulo de la triple restricción, que va más allá del alcance, costo y tiempo, porque efectivamente ahí tenemos lo que es la gestión de calidad y efectivamente el tema central de esta conversación, que es la gestión de riesgo. Porque un elemento, un factor común, y que lo hablamos en la última conferencia, es el tema de la gestión de los expedientes técnicos. Y dentro de esa gestión de expedientes técnicos, evidentemente, y para más que un secreto, tenemos que apuntar con fuerza, con ímpetu, el tema de la gestión de riesgo, porque da la casualidad que hay por ahí algunas estadísticas y hay gente que no quiere soltarlas, que han dicho por ahí, bueno, que si yo suelto mis estadísticas, eso puede generar un cataclismo, entre comillas. Oye, pero más del 70, 80, otros va un poco exageran, hasta cerca de un 90% de las causas de los proyectos y contratos fallidos es precisamente el tema de una pésima gestión de los expedientes técnicos, principalmente en función de los alcances. Y esto es indistintamente del tipo de contrato. Quisiera escuchar tu opinión al respecto, Betty, por favor. Gracias, Carlos. Bien, has tocado un tema que es sensible, el desarrollo de diseño. Y eso depende mucho de qué tipo de contrato es, porque si es una EPC donde el contratista va a asumir el desarrollo del diseño y la ejecución, las cosas cambian. He escuchado atentamente también lo que decía Miguel y la preocupación que tiene, y quisiera solo dar un dato antes de profundizar en la gestión de riesgos en el desarrollo de diseño. Una de las estrategias que está funcionando para poder tener, para controlar nuestro cronograma, para poder controlar nuestro alcance, innegablemente es implementar un equipo especializado en gestión de riesgos y en gestión de campo, que exclusivamente se dedique a poder controlar los impactos derivados de los cambios que nacen precisamente de riesgos que han sido alertados en su oportunidad. Entonces, si uno tiene un equipo que se enfoque en la gestión de cambios y en la gestión de riesgos, ambas líneas están íntimamente vinculadas, una retroalimenta a la otra. Hay una alta probabilidad de que el control del proyecto permita que no tengas pues déficit y puedas, si es necesario, hacer reprogramaciones sustentadas, cambiar modificar el cronograma, eh, tener estos cambios controlados a nivel de alcance, cronograma y costo. Mucho depende de la persona y del nivel de especialidad, porque no todos entienden cómo funciona la gestión de riesgos y la gestión de cambios. Y bueno, volviendo ahora a la pregunta, Carlos, respecto a cómo gestionamos riesgos en el desarrollo y diseño. El desarrollo y diseño es un proceso crítico, y tú lo has dicho, altamente riesgoso si no se ha desarrollado y no hemos llegado a definir. Ahora, nunca vamos a tener un proyecto 100% cerrado antes de ingresar a construcción. Hay que ser realistas. Es un proyecto. Un proyecto se hace en gabinete, claro que tienen que ser los estudios, ir al campo, estudios topográficos, todo, pero no es como estar ya en fase constructiva, así que el proyecto va a ser susceptible de algunos cambios a nivel de construcción, pero no debería ser esos cambios sustanciales. Entonces, el desarrollo de diseño se convierte en un hito de proceso crítico donde debemos, dependiendo del tipo de contrato, si es un contrato en el cual somos contratistas y vamos a construir, no firmar el contrato hasta que tengamos absueltas todas las consultas respecto al diseño que el cliente nos está entregando. Muchas veces esos diseños, lamentablemente lo voy a tener que mencionar porque han sido objeto de sendas investigaciones a nivel de Contraloría. Se identifican diseños que son copias
de otras infraestructuras. O sea, prácticamente no se toman el tiempo para hacer los estudios, son proyectos plagiados. Proyectos plagiados. Eso, eso ya no, bueno, es algo absurdo pensar que ocurre eso en Latinoamérica, pero hay estudios incluso del Banco Mundial sobre que dan cuenta, una de las causas principales para la paralización de proyectos que no cumplen sus objetivos, es la fase de diseño, ¿no? Y esto linda con otro aspecto, el tema de la ética. No puede ser pues que copies un proyecto que no tiene nada que ver con el tuyo, todo es distinto, ¿no? Ustedes saben, el área de intervención tiene que estudiarse. El PMBOK, la edición 7, establece mejores prácticas de gestión de riesgos en esta fase. Antes de firmar el contrato, hay que hacer una identificación, análisis estricto del riesgo, planificarla, asegurarse de que el cliente nos responda absolutamente todas las consultas y los riesgos que hemos identificado a nivel de diseño, monitorearlo. Uno de los problemas es constantemente son las indefiniciones del alcance de diseño. Si ya eres un contratista que asumes también la responsabilidad de desarrollar el diseño, tienes que partir de algo. Si es tu responsabilidad, tú propones la solución técnica. Pero si tú permites que el cliente intervenga, altere el riesgo de diseño, al momento de intervenir, constantemente emita instrucciones, lo que va a ocurrir es que nuevamente ya te está generando una activación de gestión de cambios. Y ya no puedes decir, eso, y gracias Carlos por la pregunta, porque es importante, eso se está viviendo en el día a día en muchos proyectos. Si el contratista es de acuerdo al contrato, el responsable del diseño, ¿por qué tenemos que aceptarle los cambios? Eso es lo que puede decirte el cliente. Y este desarrollo del diseño ha sido efectuado con alteración del riesgo de diseño, o sea, con participación directa del cliente y con estas intervenciones o instrucciones, incluso, innegablemente pues tienes que hacerte responsable de tus decisiones, ¿no? Decisiones como cliente. Sí. Ahora sí. Sí, Carlos. Sí, incluso, Betty, dijiste una cosa al inicio de tu intervención. Fíjate, ahorita, ¿verdad? Hace pocos instantes. Y es que nosotros tenemos que tener claro, no solamente los ingenieros, Betty es abogado, yo soy ingeniero, sino todos aquellos profesionales responsables involucrados en un proyecto de construcción. Y es que todos los proyectos están sujetos a modificaciones. Todos los contratos están sujetos a modificaciones. Hay cambios. ¿Y por qué? Bueno, porque de las mismas, o sea, desde el mismo instante de que está involucrado, está asociado un riesgo y de hecho una incertidumbre. El tema es que no podemos hacer ingeniería, no podemos gestionar los proyectos y los contratos de una manera deliberada. Es decir, cometer errores, algunos dicen errores groseros, ¿ok? Bueno, porque todos los proyectos cambian. Ningún proyecto se ejecuta tal cual como se creó, como se gestionó en las etapas más tempranas. Eso es mentira. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Pero para eso tenemos lo que son los procedimientos o los procesos de gestión. ¿Ok? Entonces, yo creo que en esto es muy importante tomar, puntualizar en este sentido. Y el tema, por ejemplo, repito, con los expedientes técnicos. Si no se logran poner los puntos sobre las IES, seguiremos entonces teniendo inconvenientes. Me llamó mucho la atención, me gusta muchísimo esa figura. Tú colocaste una balanza, ¿no? ¿Ok? Y que la balanza estaba inclinada, según la visual que tenemos nosotros, estaba inclinada a la izquierda. Bueno, indistintamente que esté inclinada a la derecha o a la izquierda. Hay una cosa que a mí me enseñaron hace muchísimos años, hace un poco más de 25 años, y es que en términos de lo que es la buena fe en los proyectos y los contratos de construcción, muchos que son muy, ¿cómo les digo?, muy drásticos en su opinión,
y es que tenemos que procurar que ya el ente contratante deje de ver al contratista como incumplidor y que el contratista deje de ver al ente contratante como abusivo. ¿Ok? Porque eso evidentemente genera una brecha que muchas veces es complicado de, no digamos de eliminar, sino de mitigar, de llevar a su mínima expresión, porque efectivamente, y tú sabes, Betty, yo lo expresé en septiembre allá en Lima, los contratos son negocios y en una negociación tiene que haber un espíritu colaborativo. ¿Ok? Y más allá de los libros, más allá de lo que son los textos normativas, un abogado especialista en derecho de la construcción chilena dijo una vez en un congreso donde yo asistí, el tema de la colaboración es un problema, ¿okay?, espiritual, más que un problema de conocimiento, de experiencia, habilidades, destrezas, etcétera. Un problema de ego, un problema de conducta entre las personas. Yo casualmente tengo un escrito, tengo un artículo que yo escribí hace como 3 o 4 años, casualmente, que se llama Los egos en las relaciones contractuales. Y eso efectivamente hace mucho daño y debería, Betty, ya para terminar, quisiera escuchar tu opinión, tomarse en cuenta pues en el tema de la matriz de riesgo. En línea con lo que manifiestas, Carlos, el esquema colaborativo que exige un proyecto, evidentemente que sea un NEC, un FIDIC, el esquema colaborativo, ¿cómo generamos conciencia para que las partes se aseguren de alinear todas sus decisiones a los objetivos del proyecto y no a cuidarse, por ejemplo, de las auditorías? Muchas veces se escucha en las reuniones de trabajo: necesito que me apruebes este cambio, no me puede observar auditoría. Entonces, este problema de la ejecución de proyectos que se pueda gestar, si es que no logran las partes equilibrar su posición, en necesidad de equilibrarlas, no estar desbalanceado, equilibran la posición, se enfocan en el objetivo de proyecto y realizan todas las acciones legales permisibles que permitan cohesionar los esfuerzos y cumplir con el objetivo. Es de personas y yo parto de incentivar desde un enfoque de tomar conciencia que si no lo hacemos, impactamos a una población beneficiaria a quienes le urge que esos proyectos se implementen. Ahí eliminamos todo tipo de egos y lo que se exige, en todo caso, estos proyectos que son complejos de desarrollarlos, ya sea por la geografía, por las condiciones climáticas, es ser ágiles en la toma de decisiones y articular. Lo que pasa es que la autoridad pública tiene mayor capacidad mayor capacidad para gestionar y articular con otras entidades que podrían viabilizar ante cualquier riesgo que se presente antes que esto se convierta en un nudo crítico y paralice la obra. Es un tema de personas y es un tema de asegurarnos de que los proyectos, los tomadores de decisiones tengan las competencias, la especialización. Ya no solo basta con conocer de gestión de proyectos, project management, o tener el certificado del PMI. Ya este tipo de contratos te obligan a tener un expertise, tomarte tu tiempo para obtener tus certificaciones, que te acredites, porque es una gran responsabilidad, son proyectos de miles de millones y que tienen un impacto social potente. Entonces, nuevamente creo que todo parte de tomar conciencia de la importancia que tenemos
como stakeholder en contribuir a que estos proyectos se logren implementar. Y para volver al tema, mitigar los riesgos, a propósito de tu pregunta de riesgo de diseño, creo que ser prudente, el contratista tiene que ser muy prudente antes de aceptar la suscripción de un contrato, ¿no? Peor aún si es un contrato a suma alzada. Es correcto. Suma alzada con un diseño indefinido, a veces creen que porque ya le pusieron el término suma alzada y las condiciones, ya va a ser el cliente, ¿no? Considera que con esto va a poder controlar su costo. Mentira. Esa suma alzada, si le cambias el alcance, ya se desnaturalizó. Ese sistema no funciona. El precio es fijo en una suma alzada. Tu alcance fijo, tu plazo. Si tú mueves uno de estos, la triple restricción, eso ya se desnaturalizó y vas a tener que reconocerle. Se modifica el alcance, se modifica el plazo, se modifica el costo. No debería generar mucha controversia eso. Acá, ¿quiénes ganan? Ganan más los abogados, porque se activan arbitrajes. Y eso pues no es el fin de un proyecto de inversión. Con todo cariño le tengo a mis colegas, pero los abogados en proyectos de inversión deben estar orientados a dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, a la implementación del proyecto, por el potente impacto que genera en la población. Correcto. No generar líneas, pues, de líneas robustas de empleabilidad a favor de un grupo de profesionales, no. Entonces, pienso que estos son los espacios donde uno puede al menos trasladar nuestras experiencias, romper también el paradigma de que un abogado que hace un proyecto, o sea, eso por favor, ya creo que tenemos que ser conscientes que se requiere para poder controlar un proyecto un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario que tenga dominio de sus líneas. Campo Yo de diría, diseño, sí, técnico, en base a eso riesgos, que tú estás cambios. hablando, yo te diría, comulgando con lo que tú acabas de decir, una poderosa y certera integración técnica, administrativa y jurídica. ¿Ok? Correcto. Los abogados no son ingenieros y los ingenieros no son abogados, pero los ingenieros que lo que diseñan, llevan al frente una gerencia de construcción, necesitan de esa integración jurídica. Y ahí no hay discusión, porque es la realidad. ¿Estamos claros? Yo creo no. Por eso es que Betty y este servidor hemos congeniado muchísimo en ese sentido. ¿Cierto, Betty? Sí, está claro. Te dejes mentir, ¿no? Carlos, no, yo valoro mucho tu expertise en la gestión de costos, ¿no? Y que es súper importante porque, digamos, es crucial, sobre todo si hablamos de contratos que tienen una fuerte restricción presupuestaria. Entonces, la gestión de riesgos y su vinculación con la gestión de costos también van de la mano y bueno, yo súper agradecida por haber organizado este espacio, más que académico, diría yo, un ambiente donde donde hacemos un brainstorming, un feedback Sí. y generar conciencia, que es lo más importante, ¿no? Exactamente, sí. No solamente en el tema de costos, Betty, gestión de costos y administración de Administración, contratos de claro. construcción, que es como un matrimonio marido y mujer. Eso están íntimamente ligados y no puede haber ahí un divorcio. Correcto. Oye, me gusta esta interacción porque la verdad que le hemos dado oportunidad a todos para que participen de manera proactiva. No me gustan, se lo digo con toda responsabilidad, los monólogos o que la única intervención sea por el chat. No, nosotros queremos pues, que la intervención sea en vivo y en directo. En ese sentido, ya faltando pocos minutos para terminar, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, por favor. Ok, y aquí en Santiago de Chile son las 10:49 de la noche. Vamos a tomarnos una foto. Aquellos que deseen, por supuesto, encender sus cámaras, que estén en condiciones de salir, pues en una foto se los pido por favor, o si no, lo dejamos así y de igual manera yo la voy a tomar, ¿no? Ok.
Vamos a ver a la 1, a las 2 y a las 3. Tenemos a Miguel con la cámara encendida. Por aquí tenemos a Ana Rocha, Olga, Natalia Vargas, Hola Olga, ¿cómo estás? Ramírez. Ana, ¿qué tal? Qué gusto. Pueden encender hasta sus micrófonos sin ningún inconveniente, lo que deseen. Claro. Ok. Perfecto. Voy a tomar la primera foto porque la pantalla no me permite, no sé por qué, cubrir pues todo aquello que están conectados, porque estamos hablando de 2 pantallas. Ahí va la primera, ¿sí? Vamos con la segunda. Ya vamos a ver. Perfecto, señores. Bueno, Betty, la verdad que estoy muy agradecido. Gracias por la confianza una vez más. Te felicito por esta excelente conferencia, esta excelente conversación. La verdad que me sentí como si hubiésemos estado en un café urbano conversando de una manera muy amena. Por aquí Qué María bueno, del ese era el propósito. Valle, María del Valle es un abogado también de mucha experiencia en el área contractual y construcción de allá de Argentina. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti, María del Valle, por participar. Olga Natalia Vargas Ramírez, excelente tema, gracias, nos dice ella. Ana Rocha. Bueno, a todos pues por la confianza y nos vemos en la próxima conferencia. Por cierto, Vanessa Excelente, muchas Maceo gracias. también nos está diciendo que gracias por esta interacción. Señores, Muchas que gracias a tengan muy todos. buenas noches. Muchas bendiciones para ustedes. Dios bendiga a sus familias. Chao. Éxitos, Gracias. éxitos en sus proyectos. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Gracias, un gusto. Chao, gracias. Chao.